Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es domingo, 9:49 de la mañana. Como pueden ver, ando en solitario. Resulta que hoy me invitaron por allá a Santa Fe de Antioquia, un día de sol. La verdad no tenía como muchos ánimos y a la final decidí ir. Vamos en camino para despejarme, alejarme un poco de tanta cosa que pasa por mi cabeza en estos días. Y bueno, hoy y también para aprovechar para grabar alguna cosita, para contarles temas de interés, temas que yo sé que a muchas personas les puede servir para lograr sus objetivos. Como muchos saben, ya tenemos un servidor de Discord en el que los martes y los miércoles a las 9 de la noche hacemos unas charlas de temas generales de carrera como programador, es decir, todo lo que tenga que ver relacionado cuando te metes a programador, no solamente temas técnicos, que es lo que abunda en internet, sino también temas de cómo negociar un salario, cómo comportarse en ciertas situaciones. Hay gente de todos los niveles de seniority, con diferentes grados de experiencia, con diferentes grados de conocimiento y con diferentes tecnologías. Y en diferentes ámbitos, diferentes ramas de negocio, productos, etcétera, etcétera. Entonces las charlas se vuelven muy interesantes por todo esto que les acabo de mencionar. Aparte, las de los miércoles son en inglés, entonces también hay gente de todos los niveles de inglés. La idea es que todos compartan, aprendamos un poco entre todos y practiquemos. Entonces ahí les dejo la invitación, el link se los dejo en la descripción de este video por si están interesados. Es un link de invitación abierta, no es sino que tengan pues obviamente su cuenta de Discord, le dan al link y quedan invitados y pueden unirse al servidor. Bueno, resulta que hace poco en una de estas charlas tuvimos un tema que básicamente era cómo prepararme en inglés para entrevistas para desarrollador o entrevistas o procesos de selección para desarrollador, ¿cierto? Resulta que durante esa discusión, esa charla, pues yo escuchaba los puntos de vista de los demás, algunos muy acertados, otros un poquito volados, pero a la conclusión que llegué, y que es algo que siempre les he dicho a través del tiempo, es que los procesos de entrevista son procesos que se pueden pulir, que se pueden practicar, y a la gente se le olvida eso. A lo que voy es que, por ejemplo, usualmente te hacen preguntas que inclusive en español son difíciles de contestar. Una pregunta tan simple como ¿cómo te ves en 5 años? ¿Qué quieres hacer en 5 años? ¿Cómo ves el futuro de tu carrera en 5 años o 3 años? Ese tipo de preguntas. Cuando a ti te la preguntan y no la tienes clara, inclusive en español es difícil contestarla, ¿cierto? Bueno, el tema de esa charla era cómo hacerlo en inglés. Yo les voy a explicar de manera general, no importa si es en inglés o español, aplica para ambos, pero creo que es la mejor estrategia para pulir, para llegar ahí bien centrado a las entrevistas. Teniendo en cuenta que son procesos en los cuales usted se puede preparar. El problema es que la mayoría pensamos que llegamos a una entrevista y tenemos que ser, llamémoslo 100% honestos, ¿sí? Es decir, que yo no puedo llegar a la entrevista y me preguntan algo y no sé, entonces no sé. No, usted se puede preparar para eso. Usted puede pulir sus conocimientos previo a la entrevista para que precisamente durante la entrevista no le pregunten cosas de las cuales usted se sienta inseguro o diga que no las puede responder porque no sabe. Entonces, a lo que voy. Procesos de entrevista es algo que se puede practicar. ¿Cómo? Muy sencillo. Todos los procesos de entrevista inician de la misma forma. Siempre hay una llamada inicial o lo que llaman el screening call. Esta llamada es simplemente de una persona de recursos humanos que lo que va a hacer es validar tus conocimientos referente a la oferta que está abierta. ¿Cómo así? Sí, si la oferta es de React, con Redux, con Node.js, te van a llamar, te van a preguntar cosas personales relacionadas a tu carrera y aparte de eso te van a preguntar datos técnicos precisos
muy por encima de la oferta. Ejemplo, primero siempre te van a preguntar, va a haber una introducción, ¿cierto? En la cual pues se presenta la empresa y luego te piden que te presentes. Esta presentación debe ser a nivel profesional, ¿sí? No hondes en detalles, porque, y les digo que no honden en detalles, porque la mayoría empiezan a describir muy a fondo cosas que han hecho en empresas en particulares. Y lo que se busca con esta pregunta es que tú describas de manera general la experiencia que has tenido a través del tiempo con las tecnologías que están directamente relacionadas a la oferta que estás aplicando, ¿sí? Entonces, un buen ejemplo, redundando, en mi caso yo ya tengo algo preestablecido que siempre digo en ese tipo de preguntas. Cuéntame un poco de ti. Yo tengo 17 años de experiencia, empecé trabajando con tecnologías Microsoft, luego de 7 años empecé a jugar con JavaScript, me enamoré de eso y por los últimos 8 o 9 años he estado trabajando con los frameworks más comunes como React, Angular, Node.js, y continúo aprendiendo otras tecnologías como SwiftUI, Java y todo lo que se atraviese, porque en este mundo de la programación se trata de sacar resultados y aprender. Entonces a mí me gusta eso, etcétera, etcétera. Pare de contar, no tengo que ir al detalle. Y en esta empresa hice esto, hice aquello. Bueno, para que me entiendan más o menos, eso sería una respuesta a ese tipo de pregunta, concisa, a modo general y que describa a grandes rasgos lo que has hecho durante tu carrera, ¿sí? ¿Cómo mejoro yo esa parte? Siempre les hablo de tener plantillas. ¿Qué es una plantilla? Simplemente usted pone la pregunta y usted mismo la responde en un archivo de texto, en un Word, donde quiera, en su tablet, en su celular, donde quiera, pero que lo tenga ahí, cosa que usted se pueda aprender el discurso. La próxima vez que se lo pregunten, no va a gaguear, va a estar en capacidad de dar el discurso de una manera fluida. Bueno, luego siguen las preguntas comportamentales, lo que les decía al principio. ¿Cómo se ve usted en 5 años? ¿Qué aspiraciones de crecimiento tiene? Cuéntanos una ocasión en la que tuviste un problema en la empresa y cómo lo solucionaste. O cuéntanos una ocasión en la que tuviste un caso de éxito por el cual te felicitaron o que obtuviste revenue o buenos resultados para la empresa o a nivel personal o a nivel profesional. Bueno, esas preguntas suelen pasar, las suelen hacer, las hacen. ¿Cuáles son? No sé, algunas empresas preguntan unas, algunas empresas preguntan otras. ¿Qué es la mejor opción? Vaya a ChatGPT, vaya a Google, presente entrevistas, así sea simplemente para saber qué le van a preguntar y vaya recopilando la información y créese una plantilla. Trate de estudiarlas, trate de aprendérselas, cosa que cuando le llegue el momento y le hagan una pregunta de esas, por lo menos usted tenga noción de qué responder. Recuerden que este tipo de preguntas, cuando se las hacen y usted no está preparado, usted se para a pensar y empieza a gaguear, ¿sí? La idea con la plantilla es que usted tenga noción de qué va a decir en caso de que le pregunten una cosa de estas. Teniendo noción, no importa esa gente en moto. Teniendo la noción, no importa si usted no recuerda 100% al pie de la letra lo que dice la plantilla, pero por lo menos tiene idea y puede fluir. Bueno, otra cosa es que en las entrevistas no me lo tomen a mal, no me vayan a juzgar, piensen muy bien lo que les voy a decir, pero en las entrevistas uno no tiene que ser 100% honesto. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones me he topado con gente que me pregunta: pero es que me hacen una pregunta de esas y yo no he tenido experiencia. Es que me hacen una pregunta de esas, pero a mí nunca me ha pasado eso. Las empresas lo que esperan de usted es que usted cuente, que tenga criterio, que tenga pensamiento crítico, analítico para resolver ese tipo de situaciones. Excelentes si le han pasado y excelentes si las ha
solucionado de manera crítica y analítica, pero en la mayoría de los casos a veces no pasa, ¿cierto? No tenemos la experiencia, no nos ha pasado, no hemos vivido esa situación y no sabemos cómo solventarla, cómo solucionarla. Entonces, aquí el cuento es, no todo tiene que ser 100% real. No me lo tomen a mal, vuelvo y les repito, es estrategia. Si usted quiere un trabajo, muchas veces de pronto inventarse una de estas historias puede ser la diferencia entre obtener o ser rechazado. Entonces no todo tiene que ser real, cójase las preguntas, esta nunca me ha pasado, nunca lo he hecho, invéntese una historia válida, pero ojo, si su historia es válida, que usted esté en capacidad de sostenerla, si vienen preguntas en base a eso. Es decir, Álvaro, cuéntanos una historia en la que tuviste un problema en la empresa que fue algo fuerte y cómo lo solucionaste. Entonces yo podría decir algo como, una vez recibí un requerimiento, empecé a trabajar en él, luego de 2 semanas lo completé y resulta que el manager había obviado ciertas partes, o la persona encargada del producto había obviado ciertas partes, y cuando se la presentamos al cliente nos dimos cuenta de que no era lo que esperaba. En ese momento el cliente empezó a preguntar por algunas características que él tenía en mente, pero que obviamente la persona encargada, ya sea de producto o el manager, las obvió y no las incluyó dentro de ese proceso porque en ese momento estaba pasando por temas familiares o etcétera, etcétera. Se le fue la paloma y no incluyó los requerimientos. En ese momento yo, en pro de solucionar el problema, de darle gabela a la empresa para que pudiera continuar con el cliente y pudiéramos entregar las soluciones, simplemente le dije al cliente que lo otro lo teníamos en mente, que estábamos viendo cómo evolucionaba primero estas etapas que eran más fáciles de entregar para continuar con las siguientes. Obviamente pues luego tuvimos una reunión, definimos cómo se iba a seguir haciendo lo que faltaba, etcétera, etcétera. Eso es una historia totalmente inventada, me la acabo de inventar, pero si usted la dice en una entrevista, puede ser el punto a favor donde digan, ah no, pero se preocupó mucho por sacar la cara por la empresa, porque la empresa tuviera la posibilidad de seguir adelante con el cliente, en fin. Entonces, a lo que voy, preguntas de comportamentales se pueden también preparar, créese las plantillas, y aparte de eso no todo tiene que ser 100% real. Como les digo, las empresas lo que esperan es conocer de usted qué tanto conocimiento tiene, qué tanto criterio y qué tanto análisis le puede meter a las cosas. Bueno, si todo sale bien en esta primera parte del proceso de entrevistas, que es el screening call, usualmente te mandan una prueba en línea, ¿sí? Usualmente, en algunos casos, bueno, sí, usualmente, creo que no sé, 70% de los casos envían una prueba en línea de estas de Codility, HackerRank, bueno, hay infinidad de plataformas. ¿Qué pasa con estas plataformas? En esas mismas plataformas hay forma, hay manera, está el pad de carrera. Usted puede ir allá y empezar a practicar sin tener la presión de que tengo que hacer la evaluación para esta entrevista. Usted previamente puede ir allá y empezar a afianzar sus conocimientos, y aparte de eso se va a volver se va a inmiscuir, se va a meter en el entorno de lo que es esas plataformas. Cuando usted le manden un link de una entrevista, ya usted conoce la plataforma, sabe dónde se escoge esto, sabe cómo compilar, etcétera, etcétera. Entonces, como preparación, ir a esas plataformas y empezar a hacer ejercicios por propia cuenta es una excelente recomendación para cuando le llegue el momento de la prueba de las entrevistas. Por otro lado, recuerden que hoy en día existe ChatGPT. Eso es una herramienta para ese tipo de cosas. Álvaro, pero es que la idea no es hacerlo uno mismo. Si usted tiene tiempo, si está en capacidad y siente que es capaz de hacerlo, que quiere hacerlo, que tiene los recursos, tiempo, cabeza para hacerlo, obvio, es mejor que lo haga por su propia cuenta. Pero en la mayoría de los casos, o bueno, me sucede mucho a mí, me mandan pruebas que son, no sé, 2-3 horas,
si las hago yo mismo son 2-3 horas y no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, a la final lo que hago es resolverlas con ChatGPT en 15 minutos. 15 minutos, 30 minutos, se resuelve con ChatGPT. Vuelvo y les digo, hagan uso de la inteligencia artificial siempre y cuando ustedes estén conscientes de lo que están haciendo. No solamente se trata de ir a copiar y pegar y funcionó y ya, eso fue. No, tengan criterio, analicen, antes de copiar y pegar, lean. El problema que yo he visto de mucha gente es que eso les tira una solución, pero aparte les está contando la historia. Y no leemos la historia, simplemente, ve, este es el código, copie, pegue, funcionó, ya, eso es. Pero en la historia puede decir, mucho cuidado que esto solo va a funcionar para los casos X, Y, Z. El resto de casos va a estallar. Y bueno, tengan criterio al usar inteligencia artificial. Lo otro es que en la mayoría de los casos mandan muchas pruebas de estas y a la final, por más buenas que las saques, a veces en partes del proceso te van a decir no sigues. Entonces, para mí, personalmente, hacer esas pruebas a conciencia no vale la pena. Ya cuando usted tiene pues un seniority, cuando usted ya tiene ciertos años de experiencia, no vale la pena. La verdad, yo no le gasto tiempo a eso. Si todo sale bien, pasarías a una entrevista técnica con un entrevistador técnico. Yo hace días no hago entrevista, entonces voy a decir que he sido entrevistador técnico de varias empresas a nivel mundial con una plataforma. Básicamente en esta entrevista, y eso depende también mucho del tipo de entrevistador que te toque. Por ejemplo, en mi caso particular, mi opinión personal es que con 4 o 5 preguntas que le hagas a una persona sobre la parte técnica, tú te das cuenta si la persona sabe o no, ¿sí? Los temas ya de que es capaz o no de resolver un ejercicio o de que puede o no explicar un concepto, eso ya es otro cuento. Pero para uno darse cuenta que una persona tiene conocimientos técnicos y tiene experiencia en el área, con 4 o 5 preguntas basta. ¿Qué pasa? Que dependiendo del entrevistador que te toque, la entrevista puede ser muy relajada en términos de que puede ser solamente un conversatorio hablando de temas generales. ¿Cómo harías esto? Explícame cómo funcionan los componentes en Angular, cuáles son las formas de pasar información entre componentes, hablando pues de la parte de frontend con Angular. Explícame modularización, has trabajado con RxJS, explícame un poco, bueno, va. Eso puede ser una entrevista con un tipo de entrevistador que tiene cierto concepto como el mío, en el que yo considero que con 4 o 5 preguntas usted se da cuenta que una persona sabe o no del tema. Lo otro es que, por ejemplo, en esta plataforma donde yo he trabajado, ellos exigen hacer una serie de preguntas. Son como 11 preguntas súper técnicas, súper al punto, súper metidas en cosas que uno en el diario vivir nunca hace, pero en las entrevistas las preguntan. Entonces ahí vuelvo y les repito, los procesos de entrevista son cosas que se deben practicar, porque aparte de eso, muchas personas cuando van a los procesos de entrevista llevan muchos años haciendo la misma cosa en una empresa, y es imposible que una persona que lleve haciendo lo mismo en una empresa vaya a tener el bagaje y conocimiento de todas las cosas técnicas que envuelve un framework, por ejemplo, como Angular o como React. Entonces, los procesos de entrevista es algo que usted debe preparar. Para este punto, como vienen cosas que tal vez usted haya adquirido a través de su experiencia, a través de su diario vivir, y como vienen cosas que tal vez usted no sepa porque no le ha tocado, porque no es lo que usted hace a diario. Y también existe otro factor, que es que muchas veces utilizamos herramientas, conceptos, etcétera, que no sabemos ni cómo se llaman, pero los estamos utilizando a diario. Bueno, entonces para este punto, para la entrevista técnica, consejo mundial, consejo urgente, alerta. Ya lo he hecho varias veces, lo he practicado yo personalmente, lo he puesto en práctica, se lo he dado a varias personas, me han agradecido en el alma. Vaya a ChatGPT, escuche bien, vaya a ChatGPT.
ChatGPT, ejemplo, entrevista de Java. ChatGPT, top 10 preguntas de entrevista técnica de Java, más respuestas, más ejemplos. Y lea. No tiene que hacer nada más. Simplemente haga eso, él le va a tirar las 10 preguntas más relevantes con su respuesta y con ejemplos. Usted va y lee. Lee hasta que la aprenda. Ya está preparado para la entrevista en Java. Que puede que salgan otras, sí. Que puede que no salgan las que usted estudió, sí. Pero por lo menos va a tener noción. Hace poco yo hice un ejemplo, porque me la paso en estas. Hice una especie de mock interview con una empresa para una tecnología que no tengo mucho conocimiento. Sí he trabajado con ella, pero no soy experto. Una hora antes de la entrevista hice exactamente esto: ChatGPT, 10 preguntas y respuestas de SwiftUI con ejemplos. Top 10 preguntas de entrevista técnica de SwiftUI con respuestas y ejemplos. Una horita le dediqué leyendo, tratando de entender, tratando de canalizar toda esa información en mi cerebrito, y pasé la entrevista gracias a eso. Entonces funciona. Aparte de eso, ahorita les cuento esto. El tema es, se puede preparar también ChatGPT, inclusive internet. No lleguen allá a gaguear, no lleguen allá a balbucear. Lo otro es que también he notado que muchas personas en estas entrevistas técnicas tienen un poquito de conocimiento en algo y empiezan a ahondar hasta el punto donde ellos mismos se pierden y ya no son capaces de explicar. Ejemplo, hace poco estaba en una entrevista y me puse a hablar del event loop de JavaScript, que es el mecanismo interno que utiliza JavaScript para manejar la ejecución de los eventos a través del tiempo. Sabemos que JavaScript es una tecnología síncrona, ¿cierto? Tiene sus mecanismos de manejar asincronismo, pero la ejecución de estos eventos y para que pueda manejar asincronismo se maneja a través de esto que se llama el event loop, que es un concepto, ahí no quiero andar mucho porque de hecho a eso voy. Me puse a hablar de esa pendejada y obvio me clavaron. Ah, sí, sabe mucho, venga pues, ¿y esto cómo funciona? Entonces me tiran un pedazo de código en el chat de la videollamada. ¿Qué imprime esto? Entonces, cuando no sabemos de los conceptos claramente, es mejor no ahondar, no ponerse a mencionarlos, que veo que mucha gente lo hace. Empieza, sí, Redux, tal cosa. Bueno, entonces explíqueme cuál es la diferencia entre una acción, entre el storage, entre un reducer. Y empiezan, no, yo solamente sé que uno le manda allá y eso procesa. Entonces, no ahondar en cosas que no se saben. Por último, si todo sale bien en esta parte, tal vez tengas un cultural fit, una entrevista de esquema cultural, donde usualmente se hace con gente de alto nivel de la compañía. Puede ser el manager del proyecto, el CEO de la empresa, el gerente general de recursos humanos. Bueno, en fin, este tipo de entrevista es muy diverso. Para esto, lo que le aconsejo es sea 100% honesto, demuestre ganas de estar en la posición. Tenga en cuenta también que tiene las ayudas que ya he mencionado anteriormente. ChatGPT no le sirve solamente para las cosas técnicas. Inclusive usted puede ir allá y preguntarle: ChatGPT, voy a tener una entrevista cultural. La empresa es de esto, aquello, Eso le va a dar los tips para que usted llegue a esa entrevista bien pulido. No siendo más, si todo sale bien, va a obtener una oferta y de ahí para adelante ya queda en manos del Señor. Bueno, muchachos, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué me dio por hablar hoy de esto? Ya vamos llegando por acá a Santa Fe de Antioquia. Resulta que hace poco, en una de estas charlas, conocí a una persona que llegó al Discord a través de estos videos. Me dijo, empecé a ver sus videos, empecé a poner en práctica algunas de las cosas que usted dice
y obtuve trabajo. Cosas tan sencillas como esto. Yo nunca he tenido experiencia, pero empecé a hacer mis propios proyectos y los puse en repositorios de Git, y esa era la experiencia que yo demostraba en las entrevistas. Yo nunca he tenido una reunión de daily, pero vi un video suyo donde decía que preguntaban qué hizo ayer, qué va a hacer hoy, qué está haciendo y qué va a hacer el resto del tiempo. Y eso fue lo que decía en las entrevistas. También el tema de la preparación de la hoja de vida, del LinkedIn, etcétera, etcétera. Ese tipo está en este momento trabajando en un cargo junior de desarrollador de software, sin experiencia alguna, con un par de tips que ha visto, y obviamente el hombre es muy activo ahí en las charlas. Entonces, muchachos, la invitación es que, aparte de lo que ya les dije, los recursos que hay en línea, esta comunidad que he estado montando es gratis, primero que todo, o sea, no tenés que pagar para estar. Hay gente de todos los ámbitos, hay gente muy dispuesta a colaborar, y aparte se aprende. Inclusive yo he estado ahí un par de semanas y he aprendido mucho de las cosas que dice la gente, porque cada uno somos un mundo y cada uno vemos las cosas de una forma diferente. El estar ahí me ha abierto la cabeza a posibilidades y a conocimiento que antes no tenía. Es totalmente gratis, al igual que todas las otras cosas que les he mencionado antes. Entonces, muchachos, la invitación es a que pensemos un poquito más allá, empecemos a utilizar los recursos que tenemos y no desaprovechemos tiempo. En 2 o 3 años usted mismo se va a agradecer: hey, lo lograste, muchas gracias. Se va a parar frente a un espejo, se va a dar la mano, solamente porque puso en práctica algunas de estas cosas. Entonces, no lo echen en saco roto. Si usted está en este momento en proceso de entrevistas, póngase las pilas, sí se puede lograr. Les acabo de comentar de este chico que lo logró sin experiencia, sin haber participado antes en procesos tan fuertes como los que se enfrentó cuando ya se puso en sintonía, pero ahorita está trabajando. Esta persona pienso traerla en algún momento a este canal para que nos cuente su historia, porque realmente, señores, no sé si han visto la película, creo que se llama Atrápame si puedes, de Leonardo DiCaprio, que es piloto, doctor, profesor. Es algo similar. El hombre hizo algo similar. Pronto lo tendremos acá con el testimonio. Y no quiero que piensen que es que tienen que ver estos videos ni que tienen que seguir las pendejadas que yo digo, pero si alguien ya lo hizo y le funcionó, quiere decir que funciona. Entonces la invitación también es para que rebobinemos, pongámonos un poquito más en sintonía. No quiero decir que solo con lo que yo le dije a este man le funcionó. El man es súper pilo y ha puesto mucho de su parte, su empeño y toda su sintonía para lograrlo, pero lo logró. A lo que voy es que sí se puede. Entonces, muchachos, no siendo más, les agradezco ver estos videos, espero les haya servido la información. Recuerde que estamos en Discord, les dejo el link en la descripción del video. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Espero tirar mucha piscina ahorita, relájame. Chao, chao. ¿Cómo? Ah, no,